bienvenidos a este su podcast Sanando Corazones, parte de la comunidad práctica de relaciones que sanan. En esta ocasión me encuentro con Marielis Alicea, que también es facilitadora de los grupos de sanidad y pastora ejecutiva de la iglesia Lugar de Él. Bienvenida, Marielis. Gracias, de verdad que muy contenta nuevamente de estar acá, aquí en Sanando Corazones, tener la oportunidad de disfrutar este tiempo conversando temas de sanidad. Un gusto, de verdad que me disfruto cada vez que puedo compartir y hablar contigo sobre estos temas. Igualmente. Bueno, Marielis, vamos a comenzar con esta interrogante. El tema de hoy viene siendo: si Dios nos ama, ¿por qué sufrimos? Qué pregunta, una pregunta que creo que es muy frecuente el escucharla, y más en ocasiones personas que se están acercando, comenzando en el Señor, pero también nosotros, mientras más fuertes son las angustias en ocasiones, ¿cómo es posible que yo esté experimentando este sufrimiento? Cuestionamos. Si Dios nos ama. Bien, entonces, ¿por qué realmente es que pasa eso? ¿O qué base teológica tenemos de que si Él nos ama, por qué sufrimos? ¿O cómo es que entra ese sufrimiento al mundo, en primer lugar? Fíjate, usando un poquito el material del Trauma Healing Institute en nuestros grupos de sanidad, una de las 3 razones por las que explicamos si Dios nos ama, por qué sufrimos, ha sido porque existe un enemigo que es adversario, enemigo de Dios, y es Satanás, y su función como tal es el que nosotros estemos en enemistad con Dios, Sí. que estemos dolidos, que estemos aislados, que estemos viendo y fijando nuestra mirada en el dolor, en el sufrimiento, en las cosas que no entendemos que son injustas. Él se llamó como el príncipe de este mundo, y aunque ha sido vencido en la cruz del Calvario, ha sido uno de los, como tal, es la primera causa, es que hay un adversario, hay un enemigo. Cierto. Y nosotros, a veces las circunstancias nos ciegan a solamente pensar que es por lo lógico, porque hice esto, porque fulano me hizo aquello, pero detrás de todo esto hay un tema también espiritual, y es que hay un adversario, hay una fuerza contraria a la voluntad de Dios, y está afectando, y lo vemos prácticamente en nuestra vida cuando experimentamos el sufrimiento. Otra segunda razón es por elección. Y ahí podemos recordar a Adán y a Eva. Ahí vemos una caída, Sí. donde nos separamos, teníamos todo el acceso, toda la oportunidad de estar ahí en ese jardín del Edén, pero hubo una serie de decisiones donde el hombre, Adán y Eva, también pues participaron de ellas, desobedecieron al Señor, y vemos hoy el que la creación, también como tercer elemento, ha sido dañada. Sí. En que fuimos destituidos de la gloria de Dios, en que todos nosotros estamos en un mundo donde ha sido caído, donde la naturaleza está caída, pero solamente a través de Cristo, que es el mediador para que nosotros podamos tener unión otra vez con el Padre. Pero repasando pues la pregunta que me hiciste, si Dios nos ama, ¿por qué sufrimos? Básicamente son 3, porque existe un enemigo que es Satanás, también por elección. La desobediencia de Adán y Eva nos llevó a experimentar también lo que conocemos como una creación dañada. Y el sufrimiento es parte de lo que aprendemos también en la palabra, es que en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener sufrimiento, pero confiemos. Qué tema tan fuerte, ¿verdad? Si había un riesgo de que el mal entrara en el mundo, nos pone a pensar, pues, ¿por qué Dios lo permite? ¿Verdad? Claro, y yo creo que Dios nos permite ver también cómo van a ser nuestras reacciones que hay en nuestro corazón, no solamente de lo que decimos, sino de esa abundancia que hay en nuestro corazón, es donde nos ponemos a prueba, a ver también cómo está nuestro carácter, cómo reaccionamos, cómo entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque no lo podemos de momento ver, pero Dios está haciendo algo. Sí, un trabajo bajo presión. Bueno, entonces, ¿cómo es que, ya que lo permite, cómo es que Dios usa ese sufrimiento en la vida del creyente? Pues fíjate, como es tan continuo, y es algo que no podemos decir, oh, yo sufrí hace tantos años, si tuviéramos esa oportunidad, pero el sufrimiento nos toca a la puerta, yo creo que para todos los días. Sí. Tenemos diferentes aflicciones, y cuando ya pensamos que vencimos una, ahí viene está la otra. Sí. Entonces, pero cuando lo experimentamos, cómo Dios usa ese sufrimiento, podemos reconocer las veces que ya Dios nos ha ayudado, reconocer su ayuda, reconocer cuántas veces ya hemos pasado por momentos difíciles, pero su mano sigue extendida, cómo Dios ha intervenido por nosotros, cómo Él ha trabajado su bondad, su fidelidad, el poder recordar que sus promesas son sí, amén, y que si salimos de aquella, vamos a salir también victoriosos de esta. Pero en medio del sufrimiento, nosotros podemos recordar y reconocer
que su ayuda está presente. Yo creo que son esos tiempos de más angustia y dolor que más podemos clamar al Señor y decir, Señor, ayúdame, Señor, tu ayuda, si lo hiciste antes, nuevamente hazlo. Nos ayudan a recordar y cuando lo hacemos de esa manera, Dios empieza a usarlo para bien. Otra forma, Karina, es que nosotros hagamos cosas que nos hagan crecer en nuestra fe, Sí. que lo busquemos más, que comencemos si estábamos plantados, congregándonos en su iglesia, en su casa, que podamos no dejar de hacerlo, no desistir porque me pasó tal situación adversa, sino yo voy a confiar y más me voy a plantar y más voy a reafirmar mi fe en Dios y en la comunidad de hermanos que me rodean, Sí. porque me van a hacer bien. Otra cosa es, como tercera, es meditar en el carácter de Dios. El yo meditar en su carácter me recuerdo de que Dios es bueno, de que Él es justo, de que Él es fiel y que la circunstancia no se parece a eso. Pero el carácter de Dios me recuerda que quizás yo quiero que Él arregle mis circunstancias, pero Él lo único que tiene es para ofrecerse a sí mismo. Mejor mírame a mí. Así que cuando yo paso el sufrimiento y yo reconozco su ayuda y yo hago cosas que me ayuden a crecer en la fe, porque me voy a acercar, yo creo que las mejores oraciones, Sí. con lágrimas, Gritando. gritando, afligidos, esos momentos quizás en la ducha, Sí. en la te cama, cambia en por el completo. closet. Sí. ¿Qué tú opinas de eso? No, te cambia por completo, porque sabes que estás clamando a un Dios vivo. Entonces, yo creo que esas tres que mencionaste van como que entrelazadas. Meditar en el carácter de Dios, recordar cómo ha sido Dios conmigo en el pasado. Él no ha cambiado. Él, si fue así, fue fiel, va a seguir siendo fiel. Entonces, y también estar en la comunidad de hermanos. Esto mismo que estamos haciendo Así hoy, mismo, es en la sanador. iglesia, eso es sanador. Me parece Y algo increíble. en el carácter es que Dios es soberano. Nosotros no lo podemos entender, pero ya Dios sabía de antemano que Sí. todas estas cosas iban a suceder. Ahora nosotros necesitamos confiar en Él. Ujú. Es la única que el mandato, Y es confía en mí, difícil. yo he vencido. Sí. Yo tengo la capacidad, o sea, yo en la cruz también estuvo ese dolor conmigo, estuve esa enfermedad, estuve esa injusticia. Me sentí abandonado, pero aún así, mírame a mí, mira mi carácter. Decidió continuar, decidió hacer lo correcto, hacer el bien. Y en esas cosas de hacernos crecer en la fe, yo creo que los momentos más intensos de búsqueda surgen con un corazón quebrantado. Sí. Es el momento como mencionaste, esto es una obra en presión. Sí. Y en esa presión es que sale nuestra mejor alabanza. Yo creo que cuando nosotros tenemos la capacidad de decir, en medio de todo, con todo me gozaré, en todo, en mi angustia, voy a clamar desde su santo templo. Fíjate que no dice desde el mundo que me fui, Sí. sino que me voy a mantener en su casa. Mis pies van a estar plantados ahí. Depender de Él. Y depender de Él es porque estoy buscando su ayuda, estoy haciendo cosas que me ayuden a crecer en la fe y estoy meditando en su carácter. Y dice en su palabra en el Salmo 18, y Él me oyó. Él me oyó. Él está ahí para nosotros en todo momento. Nosotros no vemos. No vemos como la claridad de lo que está sucediendo, pero podemos tener la confianza de que ya Dios todo lo conoce y que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman al Señor. Y Él está cerca, como dice su palabra, Él está cerca de los afligidos, de los quebrantados de corazón. Hay versiones que dicen de los que tienen el corazón roto. Él está cerca. Entonces, eso es muy hermoso, poder recordar todo eso y poder tener esa certeza de que Él hará su obra en mí. Yo solamente tengo que dejar que pasar los procesos y que las lágrimas corran, como dicen. Así es, los procesos nos llevan a mirar más a la cruz, en que Él no abrió su boca, en que Él fue fiel hasta lo último y fue quebrantado, fue afligido, pero mantuvo su mirada en el Padre. Amén. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, me parece que este tema ha sido muy impactante por lo menos para la vida mía y para la audiencia también. Si tienen preguntas también nos pueden poner sus preguntas para en otras ocasiones también poder discutir esas preguntas. Claro que sí. Y Marieli está dispuesta también a venir y contestar preguntas que tengan también sobre este mismo episodio. Si quieren saber más, pueden unirse a la comunidad de Relaciones que Sanan. Se encuentra RQS Network en Instagram y también el canal de YouTube del podcast Sanando Corazones en YouTube. Muchas gracias, Marieli. Gracias a ti. Nos vemos.